concretamente los fondos del universo de la renta variable española, que han superado la rentabilidad de ese índice. Es el caso, por ejemplo, del fondo Bestinver Bolsa, el fondo de Bestinver, de la gestora Bestinver, dedicado exclusivamente a la renta variable española. Tenemos a su director, concretamente a Ricardo Seixas, director de Renta Variable Iberia de Bestinver. Ricardo, buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Marta. Bueno, la rentabilidad, por cierto, del primer semestre del fondo Bestinver Bolsa ha sido del 16,81%, si no me equivoco. Ricardo, ¿cómo lo habéis conseguido? Hombre, al ser gestor de un mercado, en fin, limitado como el nuestro, un gestor activo, es muy importante tener un equipo muy rodado, ¿no? Muy acostumbrado a estar encima de las historias, conocerlas perfectamente, intentar también con ello anticipar alguna noticia que pueda ser mal recibida por el mercado y así llegar a componer una rentabilidad de todo el conjunto de la cartera mejor de lo que el mercado hace, ¿no? Entonces, realmente yo llevo 30 años gestionando este mercado y los 3 compañeros que tengo conmigo, pues entre 6 y 12 años conmigo, ¿no? Entonces, todo eso ya genera un conjunto de mecanismos, ¿no? Y de formas de trabajar y de estar encima de las historias que nos permiten realmente, más veces que no, lograr ese reto de batir al mercado, ¿no? Claro, al final es algo que busca todo gestor, ¿no? Pero es difícil a veces batir al mercado. De hecho, hay algunas cifras, ¿no?, que dicen el entorno al, bueno, 80% de los gestores, lo digo de memoria, pero aproximadamente el 80% de los gestores no baten a los índices. Así que es un trabajo complicado, es un trabajo difícil de hacer, pero vosotros desde Bestinver lo estáis consiguiendo. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo está compuesta la cartera de Bestinver Bolsa para poder batir al índice? Mira, yo creo que más que nada hay que no tener dudas de que en un mercado limitado las oportunidades que te salen, porque es un mercado con particularidades que hacen con que, por ejemplo, inversores internacionales no se dediquen a mirarlo porque es pequeño de tamaño, menos líquido. También al final la misma regulación MiFID, ¿no?, con un poco las exigencias y en fin, los contornos que tienen, de alguna forma limitan que brokers, que sell-side analistas las cubran tanto, te generan oportunidades. O sea, hay un conjunto de situaciones que realmente, si tú estás muy encima de las historias y la valoración te encaja, pueden surgir en estos mercados. Entonces, ¿cómo lo componemos al final y cómo están compuestas actualmente las carteras? Empezamos, por supuesto, por nuestra evaluación de las situaciones, la valoración de las empresas y la evaluación de la coyuntura y de lo que les puede llegar a afectar, y luego ya intentamos componer lo que son las fuentes de riesgo de todas las compañías que componen nuestra cartera, ¿no? Y así intentar ir equilibrando esas fuentes de riesgo, manteniendo siempre un potencial en cartera que nos parezca adecuado para lo que nos parece ser el entorno. Evidentemente, en un mercado como el actual, en donde el entorno es súper incierto, pues tratamos de tener fundamentalmente empresas con palancas propias que, en la medida de lo posible, se distancien un poco de lo que son esas variables macroeconómicas o de entorno que, como digo, ahora mismo más que nunca, yo diría, son muy difíciles de prever, ¿no? Tenéis en el fondo. Es una filosofía más value, es una filosofía más growth, de buscar compañías que ya tengan un crecimiento importante, buscar compañías que estén baratas en la bolsa española. Al final, tú decías que es una bolsa limitada, ¿no? No es una bolsa tan grande como la de Estados Unidos, y las compañías que hay, pues son las que hay. ¿Cómo sois capaces de encontrar el valor de estas empresas? Efectivamente, lo dices bien. O sea, cuando tienes un universo limitado, realmente tus convicciones, desde luego a nivel de valoración, no las puedes dejar de tener en cuenta, pero más que nada, como decía yo, hay que intentar ir navegando a lo largo de lo que pueden llegar a ser diferentes tipos de riesgos en fin, que las compañías, a las que las compañías pueden estar expuestos, ¿no? Entonces, se trata más bien de ir navegando valores que obedezcan, digamos, a esa convicción que tú tienes de que están baratos,
un poco independiente, si quieres, del perfil de crecimiento que puedan llegar a tener. Evidentemente, yo creo que nadie prefiere una compañía que no crezca a una que crezca, ¿no? Si esa visibilidad de crecimiento es suficiente, por supuesto. Entonces, si depende demasiado de determinado entorno que de repente no es suficientemente visible, pues a lo mejor en esas circunstancias esas compañías dichas defensivas con una mayor visibilidad pues son aquellas que puedes llegar a primar, ¿no? Pero claro, nunca puedes dejar de tener en cuenta que ese perfil obedezca a un determinado también perfil de valoración. No puedes nunca dejar de tener en cuenta porque de repente, aunque pueda tener el perfil adecuado para un determinado entorno, la valoración la deja caer. Y eso es evidentemente lo que tú no quieres, ¿no? Ricardo, la bolsa española, el IBEX concretamente, ha subido ya más de un 11% en lo que llevamos de año. Es verdad que además la bolsa española precisamente es conocida porque, bueno, por un lado tiene una retribución al accionista muy importante, pero si miramos a los índices, bueno, en un nivel más price return, es decir, sin contar con esos dividendos, es verdad que el IBEX precisamente no es de las bolsas que más se pueden revalorizar, ¿no? Pero es verdad que este año ha sido diferente de momento. ¿Le queda potencial de subida a la bolsa española? Mira, como puedes imaginar, y nuestros oyentes, pues en una cartera y un gestor o un equipo que se dice activo y que lo busca ser de verdad, pues lo que pueda suponer un potencial del mercado como un todo nos aporta relativamente poco, ¿no? O sea, realmente lo que nos preocupa es el potencial que tienen las compañías y, por supuesto, el conjunto de posiciones que tenemos en cartera. Eso sí, nos preocupa. Y por norma, evidentemente, pues no tenemos valores donde no le veamos un potencial dadas las circunstancias y el entorno que tenemos, ¿no? Entonces, ahora, como en otras situaciones, sí que sentimos que tenemos una cartera con bastante potencial. Evidentemente, luego ya, si queremos alejarnos de lo que son valores y tratar de pensar a nivel de entorno, y hablar de temáticas, pues a lo mejor de repente te pueden surgir dudas en cuanto a pues el tema sectorial X o el tema consumo o lo que sea, ¿no? Pero como no intentamos no hacerlo de esa forma y verlo más bien desde el potencial de cada compañía que tenemos en cartera, pues o sea, realmente eso no solemos mirar, cuál es el potencial del mercado, ¿no? Pues Ricardo Seixas, director de renta variable Iberia en Bestinver, todo un placer contar contigo y que nos expliques en detalle cómo hacéis para tener ese fondo que ahora mismo ha superado la rentabilidad del IBEX 35. Un placer. Gracias, Ricardo. Un placer. Gracias. Bueno, seguimos pendientes de otras cuestiones. Cumbre de la